Página 116. El espejo invertido. Cuando pienso en lo que tienen que soportar mis hijos, no puedo dejar de recordar las palabras de Néstor. Efectivamente, vinieron por mí y por ellos. El odio se construye para manipular, pero pivotea sobre sentimientos y resentimientos de sociedades cada vez más mediatizadas. Sobre la envidia, sobre las frustraciones y sobre los fracasos de muchos seres humanos que necesitan odiar al otro, al que ellos creen diferente por su ideología, por el color de su piel o peor aún, porque alguien los convenció de que ese otro u otros son los responsables de las cosas que les pasaron o de las que no pueden tener. Dijeron, por ejemplo, que Máximo se rateaba del jardín. Primero me pareció una tontería. ¿Qué chico de 4 o 5 años se va a ratear del jardín de infantes? Ridículo, sobre todo en el caso de Máximo, ya que vivíamos exactamente enfrente de la escuela y yo lo miraba desde el living de casa o la ventana de la cocina cada vez que cruzaba la puerta de ingreso del jardín. Sin embargo, luego comprendí que detrás de los personajes que recitan esas cosas hay otros, más inteligentes que las piensan, planifican e inventan. Un muy efectivo dispositivo del odio, como un arma o un artefacto que se pone en marcha y se usa para difamar y destruir no solo a quien se considera enemigo político, sino también a su familia. Para ello se utilizan distintos sujetos y formatos, desde el periodista que publica las mentiras bajo la forma de noticia, artículo o libro, hasta el del ignoto escritor, cuyas únicas publicaciones solo tienen que ver con el ataque a una determinada persona o sector, pasando por el dirigente político reporteado o devenido en escritor, aunque en la vida real no maneja un léxico de más de 1000 palabras. Después de la publicación del formato que se haya elegido, libro, noticia, denuncia, etc., quedan habilitados como verdaderos sicarios mediáticos para ser paseados por todos los programas de televisión, desde los que pretenden ser de carácter político o interés general, hasta esos tan encantadores de la tarde, donde se mezclan recetas para saber cocinar y para saber votar. Recuerdo bien que en septiembre del 2005, cuando se comenzaron a organizar los primeros núcleos de jóvenes que más tarde formaron la agrupación juvenil que bautizaron La Cámpora, apareció la primera tapa de la revista Noticias contra Máximo. Increíblemente lo presentaban como el misterioso hijo del presidente. Por supuesto no es comprensible que un hijo sea misterioso, pero se construía la idea, sentido común, de que él era una especie de monje negro que asesoraba a su padre en las sombras. Se publicaron fotos en las portadas, donde se veía a nuestro misterioso hijo, pero a poco de andar se demostró que el hombre que aparecía en la tapa de la revista no era Máximo, sino un tal Marcelo Martínez Casas, un abogado de 32 años que había vivido en Estados Unidos hasta mediados del 2002 y que desde el 2004 era gerente de asuntos legales de Canal 9. Unos años después inventaron que Máximo era dueño de una chacrita de $2,5 millones en Zárate. A partir del 2012, después de la nacionalización de las AFJP, las difamaciones sobre él se intensificaron. Clarín juzgó que yo había mal usado el avión presidencial Tango 01 para buscar a mi hijo en Río Gallegos. A Máximo se le había agravado una infección en la rodilla derecha que ponía en riesgo su pierna y necesitaba un tratamiento urgente que no podía realizarse allí, según recomendaciones del médico presidencial Luis Buonumo. Se decía que había sido un capricho de él, pero para no atenderse en Santa Cruz, y se explotaba el desconocimiento de la sociedad respecto a que el avión presidencial, según la ley, incluye el traslado de los familiares directos del presidente de ser necesario. La nota sugería que no había necesidad, pero la realidad fue que Máximo debió ser internado de urgencia en el Hospital Austral, donde fue intervenido quirúrgicamente el lunes 11 de junio de ese año, evitándose que se produjera un cuadro de septicemia generalizada. Sin embargo, en esos días se desató una campaña a través de las redes que los periodistas comentaban en los sets de televisión, afirmando que era drogadicto y que se había inyectado en la rodilla. Un mes después, el diputado macrista Pablo Tonelli dijo que Máximo era un drogadicto medio tonto. Pobre Máximo, que los únicos 2 vicios que tenía eran la Coca-Cola y el cigarrillo.
Pudo dejar la gaseosa a partir del 2015 y adelgazó en forma notable, pero lamentablemente sigue fumando como un esfuerzo. Me acuerdo que varias veces, como legisladora, quise presentar un proyecto de ley decretando la obligatoriedad del análisis antidroga, rinoscopía, para todos los integrantes de los 3 poderes del Estado, funcionarios, legisladores y jueces. Harta de escuchar hablar sobre la lucha contra el narcotráfico a personajes que hasta las piedras saben que son adictos. No lo hice porque Néstor era muy crítico sobre ese tipo de propuestas. Decía que eran proyectos fachos, aunque hoy yo no dudaría un instante en votarlo con las dos manos. Se enoje quien se enoje. Años después, siendo Mauricio Macri presidente, su joven hermana fue internada por una adicción a las drogas en una clínica sin que ninguno de nuestros militantes o dirigentes pronunciara palabra alguna, como corresponde, frente a una circunstancia tan desgraciada para cualquier familia. Los medios de comunicación guardaron el mismo prudente y humano silencio. Lo que sí llamó la atención, y debiera llamar más aún a la reflexión, es la doble vara de esos medios de comunicación. ¿Cuáles serían los titulares y las tapas de diarios y revistas en el caso de que una situación similar hubiera sido sufrida por mi familia siendo yo presidenta? Todos y todas conocen la respuesta. La semana en que Máximo habló por primera vez en público en un acto de la Cámpora en la cancha de Argentinos Juniors, TN, el canal de noticias del Grupo Clarín, envió un equipo a Río Gallegos para demostrar que no era un joven dirigente político, sino, textual de la transmisión emitida, un vago y un lumpen vinculado a negocios oscuros. En el 2015, cuando se inició el último año de mi mandato, el monopolio mediático recrudeció su campaña de difamación contra nuestro hijo. La obsesión por el dinero supuestamente mal habido o escondido, una práctica que los conocidos escándalos de Panama Papers revelan como propia de quienes nos acusan o nos difaman en un perfecto espejo invertido, se reflejó en la falsa denuncia realizada en marzo de ese año. Daniel Santoro, el periodista estrella del Grupo Clarín, lo acusó de ser cotitular, junto con la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, de una cuenta de millones de dólares depositados en el banco Felton de Delaware, guarida fiscal en Estados Unidos, y en el Morval Bank and Trust de las Islas Caimán. Es más, dijeron que Garré también tenía 2 cuentas en el banco Tejarat de Irán. Clarín reproducía así una información triangulada con la revista brasileña Veja, uno de los medios que realizó una pertinaz campaña del mismo tenor contra Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Recién 2 años después se verificó que todo era falso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había demorado, convenientemente, más de 24 meses en informar a nuestro país que nunca había existido esas cuentas a nombre ni de Máximo Kirchner ni de Nilda Garré. Clarín jamás rectificó y su periodista estrella menos. A Florencia no le fue mejor. Imposible olvidar el ensañamiento que tuvieron con mi hija, exactamente igual al tamaño de las mentiras que dijeron y escribieron en letra de molde. La editorial Perfil en el 2008 publicó que le habíamos comprado un Mini Cooper, pero no cualquier Mini Cooper. Según Perfil, había sido confeccionado 100% de acuerdo a sus exclusiones, a sus exclusivos gustos, quien con la nueva adquisición se suma a la lista de celebridades locales que pasea orgullosa en este pequeño pero glamoroso vehículo. Jessica Sirio, Luciana Salazar y Rocío Guirado Díaz, entre ellas. Sí, así tal como se la lee, lo difundieron. Y sí, y sin que se le creyera la cara de vergüenza por la falsedad. En la misma nota agregaban más mentiras. 2 puntos, comillas. Flor, que tiene solo 17 años y todavía no sacó registro, usa el flamante modelo de $39.000 para pasearse con sus amigas por las callecitas de la Quinta de Olivos. Por ahora, sacarlo a las calles de Buenos Aires es solo un sueño que tendrá que esperar. Lo único cierto de todo eso era la edad y que no tenía registro. Hoy, con 28 años, vive en el barrio de Montserrat y sigue sin tener registro ni auto porque nunca aprendió a manejar. Me acuerdo que lo leí y dije, pero qué estupidez, si Florencia no sabe manejar. Máximo me dijo, ay, Cristina, ¿qué les importa? El tema es hacerle creer a la señora que está en la peluquería, leyendo la revista, que Florencia tiene un auto importado que vale miles de dólares para andar adentro de Olivos, mientras otros tienen que andar a pata.
¿No te das cuenta? La quieren hacer aparecer como una antilingua frívola y de yapa justifican que no tienen foto. Es todo muy obvio, Cristina. Máximo, que dejó de decirme mamá hace años, después me contó que Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz, le había preguntado de qué color era el Mini Cooper de Florencia. Carlos, no seas idiota, Florencia no tiene ningún auto. Bueno, che, no te enojes, después de todo ella puede tener un Mini Cooper. Carlos Sancho tenía razón, aunque Máximo desistió de explicarle el fin que perseguía la noticia inventada. Ahora a ese tipo de operaciones le dicen fake news. Es más fácil desmentirlas en las redes. La revista Noticias llamaba a Florencia la joven del clan. Hasta inventaron que usó el avión presidencial para ir a festejar el cumpleaños de una amiga en Río Gallegos y que alquilaba o era dueña, ya ni me acuerdo, del lujoso piso en Park Aventure, la avenida más cara de la Gran Manzana, cuando estudió en el Nueva York Film Academy. Hasta publicaron fotos del interior del departamento, que por cierto era muy lindo, pero cuyo verdadero propietario, un ex ejecutivo argentino del JP Morgan, salió a desmentir. Lo cierto es que Florencia, durante sus estudios en Nueva York, vivió en un edificio de estudiantes sobre la Tercera Avenida y luego en un pequeño departamento de 2 ambientes cerca del Times Square. Cuando fuimos a vivir a Olivos, mi hija tenía apenas 12 años, pero el juez Julián Ercolini, en una causa absolutamente armada a gusto y pedido del gobierno de Cambiemos, consideró que ella formaba parte de una asociación ilícita. Sí, tal como se lee. Nuestra familia es, para el partido judicial, una asociación ilícita formada por mí y mis 2 hijos. Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, yo soy la jefa. Cuando le estaban tomando declaración indagatoria en el juzgado a cargo de Ercolini y le leyeron el auto de procedimiento firmado por el juez que dice que nuestra hija había entrado a la supuesta asociación ilícita el 27 de octubre del 2010, Florencia interrumpió y preguntó: «Perdón, ¿qué dicen que estaba haciendo el 27 de octubre del 2010? Porque ese día murió mi papá y yo estaba en los Estados Unidos». Fue entonces que se miraron y se pusieron todos muy nerviosos. Se dieron cuenta que habían hecho algo más que escribir una barbaridad jurídica. Habían firmado una aberración humana. Florencia no solo no estaba en Argentina cuando falleció su padre, sino que ese 27 de octubre del 2010, por imperio del Código Civil argentino, no se había transformado en integrante de ninguna asociación ilícita, sino en la heredera forzosa de Néstor Carlos Kirchner. Sin embargo, de acuerdo al auto de procedimiento firmado por un juez de la Nación, Florencia Kirchner ingresó a la mafia como si fuera una suerte de Ágata Galifi, la hija de Juan Galifi, capo de la mafia rosarina, entre 1920 y 1930, el Al Capone de Rosario. El plan de destrucción de Florencia necesitaba, primero, crear el estereotipo de una adolescente frívola y tilinga cuya vida transcurría entre autos importados y departamentos en Park Avenue, y después el de una sofisticada delincuente. La realidad de una joven que estudiaba cine, había tenido una hija soltera, había abrazado con pasión la causa feminista, no le servía para nada. Al contrario. Sí, Néstor tuvo razón cuando nos auguró persecución a mí y a nuestros hijos.